Hola, hola. Súper. Vamos a esperar un poquito. ¡Ey! Aquí está. Ahí va, ahí va. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, que no te escucho. ¿No me escuchas? Sí, 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 sí. Ya te escucho. Pensaba que no. Súper, súper. ¿Cómo vas? Bien, bien, por aquí. Emocionado, ¿Y vosotros? muy emocionado, contento. Saludos a Pau, que ya la veo por aquí. Sí, ahí anda, ahí anda. Y Sara también. Muy bien. Hola, Ámbar. Hola a todos los que se están uniendo. A ver, eh, vamos a esperar un par de... Sí, vamos a esperar un par de minutitos. eh, ¿Cómo va todo allá? Pues bien, aquí ya está todo más calmado. Ya estamos en fase 3. El estado de alarma se acaba el domingo. Bueno, parece Maravilla. que ya todo va más en orden, sí, sí. Mm. Ya Bueno, todo está más en la normalidad. qué bueno, eso es alentador escuchar. Sí. ¿Y vosotros cómo estáis? ¿En qué fase estáis vosotros? Nosotros en la más alta, no sé cuál si es la uno, es la 3, la 10. Yo creo que En aquí la es que la... no os podéis mover de casa, ¿no? Sí, sí, es ahorita La fase 0. el confinamiento, es en ar- Confinamiento total. eh, digo, hay como, varía dependiendo eh, qué estado y eh, qué delegación en el Distrito Federal. Ya. También hay delegaciones que han sido como más estrictas, hay delegaciones que han tomado como el uso de cubrebocas está más estricto en algunos sentidos. En algunos estados aparentemente subió, eh, y hay más gente contagiada y hay más gente que está más grave porque están censando más o porque se tardó más tiempo en llegar ahí. Y en otros estados igual está como a la baja. De hecho, en el Distrito Federal aparentemente, no según datos mexicanos, según otras páginas como Worldometer y así, aparentemente no, o sea, ya no está tan de subida como antes, o ya no está tan empinada la subida de casos como antes. Pero bueno, sí, todavía aquí en México no, Bueno, es momento de pero encontrarse con uno mismo es- ahora, Diego. así es, exactamente, exactamente. Por aquí ya lo hemos pasado esto, es momento de recogimiento y además ahora con el eclipse que va a venir y el solsticio y todo el movimiento planetario, a vosotros aún se intensifica mucho más ese encontrarte con uno mismo, parar, sentir y bueno, precisamente es cuando te encuentras pues con emociones. Exacto, estar pendiente de uno mismo o ver hacia adentro, ¿no? Que es bien poco común, muy desafortunadamente en este mundo hay, y sobre todo en esta situación en la que se está viviendo ahorita, en general en el mundo, hubo la gente que pudo poner el freno de mano y voltear hacia adentro y darse cuenta de lo importante que es, de lo curativo, de lo terapéutico que es, de lo sanador, inmensamente sanador que es esto. Y hay gente que, pues, vaya, no solo no pudo meter el freno, y hay algunas que iban con el acelerador a fondo, encontraron más espacio para ir más rápido, y pues eventualmente eso pasa la factura, eso tiene un costo alto, ¿no? Eventualmente, no más del mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, o sea, va a ser en un tiempo corto que esta gente va a quemarse, va a tronar, va a enfermarse, no necesariamente de COVID, pero sí algo que si no te pones atención, invariablemente, pues el cuerpo te va a pasar la factura. Entonces, Pues, de ahí la importancia de estas situaciones y estos temas de los que vamos a hablar hoy, que me da pues muchísima, muchísima emoción que haya llegado este día. Creo que hubo, eh, vaya, a mí me da mucho gusto estar aquí, Nancy, de y a verdad. mí,
Eh, y bueno, para quienes no te conozcan acá en México, cuéntanos un poquito brevemente eh, qué haces, que es maravilloso lo que haces. Bueno, pues bueno, me llamo Nancy Charles, soy experta en gestión e inteligencia emocional y trabajo específicamente con una terapia que se llama balance polar electromagnético. Bueno, pues desde mi experiencia y desde mi bagaje como terapeuta, que llevo 20 años, pues una buena gestión emocional es importantísima para poder tener un buen equilibrio a nivel de salud física. Con el doctor Diego nos entendemos muy bien porque con la terapia que yo trabajo, que es balance polar, la fisiología, la patología, todos los procesos fisiológicos del cuerpo se tienen muy en cuenta, pero también se tienen en cuenta las emociones. Y con él nos entendemos muy bien cuando hablamos de ciertos temas porque encontramos la relación que hay entre la parte física y la parte emocional. Y esto es muy bonito, poder hablar con un médico que puede integrar las emociones en la salud de las personas, ¿no? Y que vea que el ser humano no solo es dar pastillas para apagar síntomas, ¿no? Sino que va más allá y que tiene que aprender a vivir, tiene que aprender a escucharse, tiene que aprender a conocerse y bueno, y este es mi mensaje y es a lo que me dedico, ¿no? Aparte de tener consultas online y offline, pues tengo cursos de crecimiento personal, como uno que se llama gestión emocional, crecimiento interior y amar a tu niña interior. Y bueno, y nos conocimos con doctor Diego y toda su familia en un viaje que hice a México. Y la verdad es que son personas encantadoras, maravillosas. Desde ese momento siempre hemos mantenido una buena relación. Su mujer es una mujer increíble, maravillosa, Pau, y Emily, su hijo. Y bueno, y salió esta oportunidad de charlar. Charlamos en privado y ahora vamos a charlar en público para todos. ¿No? Y vamos a intentar que las personas, pues bueno, se conozcan un poco más y se entiendan, se comprendan, porque yo creo que esto también da tranquilidad, ¿no? Cuando te puedes entender. Cuando dudas de lo que te pasa, ay, me duele aquí, que si la boca del estómago, que si siento una presión como una pata de elefante, igual tengo un infarto, y a veces simplemente es un poco de ansiedad, ¿no? Sí, Pero como no sé diferenciarlo, y eso genera mucha angustia y te mete en este bucle, en este ciclo vicioso de engordar el sentimiento que te está angustiando, que genera más angustia, que genera más de la molestia que empezó a detonar todo esto. Y vaya, muchas veces así suceden muchas muertes, ¿no? O muchas enfermedades así se generan, ¿no? Por pensar que tenías algo que a lo mejor ni era y como eso pensaste y pues eso te fabricaste y así te fastidiaste, ¿no? Y para el otro lado funciona igual. Como eso pensaste, eso te fabricaste y así te curaste, ¿no? Funciona para cualquiera de los dos sentidos, afortunadamente. Nada más que tenemos muchísima más práctica y muchísima más información, pues para el lado malo, ¿no? Para el lado chueco, con las noticias, este tipo de publicidades a través de la tele y todo esto, pues es más fácil, o la gente entiende más el ir hacia lo malo, los enfermos, los estresados, los que se están contagiando, si no traen cubrebocas, toda esta situación que resulta vaya, te están dando información mala todo el tiempo. En vez de darte, no sé, aquí nunca hay en las noticias cuántas personas se curaron. Eso lo ponen en las páginas con las estadísticas porque pues, lo tienen que poner. Pero nunca te dicen, una persona te informa, es que hoy está saliendo de terapia intensiva o perdón, no se contagiaron tantas personas o no sé, a lo mejor el día de hoy se redujo en tanto el contagio, hoy hubo mucho menos reportes, no sé, ese tipo de cosas no venden y también son noticias, solo que son buenas, entonces pues, el mainstream media no lo va. Pero bueno, creo que hay que empezar porque creo que vale la pena empezar, hay buenas sí, sí, cosas. vamos a empezar. Sí,
Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Para todos los que nos estén escuchando y los que nos van a escuchar después, porque esto se va a quedar grabado en el IGTV y además también tú lo vas a poder compartir en tu Instagram, Nancy, afortunadamente. Eh, Uno es aprender a identificar esta parte de lo que genera esta hambre emocional y estas cuestiones que te generan con el cambio de apetito por el desbalance emocional que tienes. Después vamos a hablar sobre el efecto que puede tener la comida, no necesariamente malo, sino más hacia lo bueno, hacia el efecto antioxidante, hacia el efecto antiinflamatorio, en combinación efecto antiinflamatorio y antioxidante del manejo emocional per se. Y por último, como a cerrar como con esto, con toda esta información para el manejo del miedo y cómo hacer la gestión de reducir el miedo, ¿no? Y en vez de bajar la curva, hay que bajar la curva del miedo, ¿no? Sobre todo en esta situación, en esta época COVID-19, como yo le llamo, y tomar conciencia, como dices tú, que es tan importante. Va a haber desde meditación, ejercicios, cosas tangibles, herramientas sólidas para que puedas combatir esto que es verdaderamente nocivo y no se habla tanto. Entonces, muy bien. Yo creo que para empezar vale la pena saber o cómo tú defines a las emociones, Nancy. Bueno, pues las emociones yo las defino como eh, son sensaciones, porque una emoción es una sensación que se genera dentro del organismo, la generamos, excepto el miedo que puede venir de fuera, porque es un instinto primario, las emociones las generamos. Antes de que venga la emoción, siempre ha venido un pensamiento antes. Siempre. Primero viene el pensamiento y seguidamente viene la emoción. Pero resulta que como tenemos un 90% de pensamientos inconscientes y solo tenemos un 10% de pensamientos conscientes, muchas veces no podemos asociar la emoción que estamos sintiendo con el pensamiento que hemos tenido. Las emociones es la manera que tiene el cuerpo de sentir. El cuerpo, fijaros que no digo la cabeza, digo el cuerpo. Porque las emociones se sienten en el cuerpo, ¿vale? Sentir no es manifestar hacia afuera, ¿vale? No es sentir rabia, no es empezar a gritar, a dar golpes, a dar gritos. Eso no es sentir rabia, eso es manifestar la rabia hacia afuera, es vomitar la rabia. El sentir es un estado muy íntimo, es una conexión con uno mismo, que se llega a base de la práctica. Lo primero que hay que hacer con las emociones es empezar a identificarlas, ponerles un nombre, saber qué me está pasando, qué estoy sintiendo. Y para eso pues tenemos el cuerpo, que las emociones las podemos sentir en el cuerpo. ¿Qué nos pasa? Tú como médico lo sabes, no queremos sentir dolor físico, no queremos sentir emociones. Tenemos etiquetadas las emociones como algo malo. Sí. Yo no sé qué cuento de Disney nos han vendido de que la gente se piensa que la felicidad es eterna, que constantemente estamos en la alegría, en el entusiasmo, en la ilusión. Y esto no es cierto. En un día, yo siempre explico, en un día tú puedes pasar por muchas emociones y todas son válidas. Todas son normales, no Normales. o que estés melancólico, que estés loco, que estés como le quieras llamar. Eso que dices es súper, sumamente importante, Nancy, porque efectivamente es como un cuento, ¿no? Es el cuento. Siempre hay que estar bien, siempre hay que estar feliz. Y sí, puede ser una persona, yo normalmente soy una persona muy positiva y muy feliz, y es un deporte y lo practico, ¿no? Porque así lo pienso y así le hago. Pero no siempre estoy igual de feliz, o algunas veces estoy triste, algunas veces estoy enojado, y bueno, ¿sabes? El diálogo con el cuerpo se anuló totalmente en la civilización en general, en todas las culturas, que antes existía perfectamente, antes una persona no estaba bien, bueno, vas, ¿no? Te puedes ir con el chamán, te puedes aislar, te puedes ir a caminar, a lo mejor irte un día de tu aldea y regresabas reparado, porque estabas contigo mismo, que era lo que tú decías. Entonces ese diálogo
Y ahorita con tanta información, con tantas cosas, con tanta saturación, se perdió, ese diálogo ya no existe, el diálogo interno, eso es curativo, ¿no? Y ¿no? No está eso. Y además, al no existir ese diálogo, o al que resulte tan complejo tener ese diálogo con uno mismo, ¿no? Porque no hay práctica, ¿no? Entonces, al principio, obviamente que es mucho más, o sea, más, conforme más lo vas haciendo, más simple se va haciendo, ¿no? Como un deporte o como una destreza nueva. Conforme más lo hagas, más simple es, ¿no? Lo mismo aquí. Entonces, en ese sentido también, reconocer estas emociones es más simple, más sencillo para ti, ponerles nombre, que es algo muy importante que tú decías, y no escupirlas, ¿no? O sea, no aventarlas, ¿no? Eso lo apunté porque fue maravilloso. No manifestarlas hacia adentro, sino sentirlas, poderlas gestionar, poderlas masticar, digerir, y entonces eliminarlas o moverlas a donde tengan que ir, ¿no? Sin hacerlo lastimando a otras personas, ¿no? No tiene que ser Claro, así. lo que es la emoción que se exterioriza más y que se vomita más hacia afuera o se manifiesta es la rabia, ¿no? La rabia es una emoción, la rabia, la ira, la cólera, la frustración, ¿no? Que digo yo que son emociones que van cogidas de la mano, son como de la misma familia, ¿vale? Porque tú puedes empezar sintiéndote frustrado, pero después pasas a tener rabia, o puedes empezar por la rabia que te está generando una situación de impotencia, por ejemplo. Y entonces, cuando sentimos estas emociones, la rabia, la frustración o la impotencia, la persona, como no sabe cómo gestionar esa energía tan potente, porque estas emociones son una energía muy potente que asciende, y tú mismo puedes decir que cuando esta energía asciende, ¿qué pasa con la presión arterial? ¿Qué pasa con la sangre? Claro, entonces, después de un ataque de cólera te puede subir la presión arterial, Claro. perfectamente. Y hay toda la respuesta fisiológica que Es una acompaña. O sea, viene la respuesta neuroquímica y de la respuesta neuroquímica se generan todas estas. Vaya, la parte química es la parte hormonal, ¿no? Y esta parte hormonal es la que regula muchísimos procesos metabólicos y fisiológicos, como la presión arterial, como el latido cardíaco, como la sudoración, como la respiración. Y de ahí, digo, es algo, es una orquesta increíble, ¿no? Cuando hay estrés que se genera para que puedas sobrevivir. Si este estado es continuo y todo el tiempo te están bombardeando, más enfermos, más cubrebocas, más capas, más capas. El otro día había una persona que se me hizo, vaya, muy lamentable, pobre persona, porque se ve que se angustia mucho, pero hacía calor, hacía bastante calor, hace 2 días en la Ciudad de México, y traía chamarra de manga larga, seguramente traía una o dos capas abajo, tenía eh, doble cubreboca, lentes, doble lente y careta. estaba ahogando, pobre. Es, o sea, vaya, para decirte que, no sé, en la realidad, pues igual y no te protegiste no te protegiste mucho, ¿no? O, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchas contradicciones, pero también exagerar tanto, pues no sirve de mucho, ¿no? Y lo que sí es que te das cuenta que esa persona está profundamente angustiada, ¿no? Profundamente angustiada. Que Claro, es tiene mucho miedo. Y ahora de Claro. aquí vamos a, bueno, no sé, ¿quieres decir algo? No, 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 pues esto que acabas de explicar es todo la rabia, ¿no? Entonces, cuando manifestamos la rabia hacia afuera, significa que no la estamos gestionando. Normalmente, como nadie nos ha enseñado, como tú muy bien has dicho, y me encanta cómo lo has dicho, porque realmente en mis cursos lo digo, esto es un músculo, vamos a desarrollar un músculo que estaba dormido. Es decir, nadie nos ha enseñado a gestionar emociones. No pretendas aprender en una semana. En una semana te llevarás muchas herramientas y practicarás y podrás llevarte la experiencia como puntos de referencia, pero entonces tienes que continuar practicando. Porque muchas veces las personas se piensan que por sentir una vez la rabia, o sentir una vez el miedo, o sentir una vez la angustia, ya no vuelven a tener más angustia o más rabia. Y yo digo, pero esto no puede ser, no seríamos humanos si dejáramos de sentir emociones, ¿no? Porque la misma capacidad que tenemos de sentir hacia una emoción igual más densa como sería la rabia o el miedo o la angustia, es la misma capacidad que tenemos de sentir amor y que tenemos de sentir paz. Entonces, si yo anulo mi capacidad de sentir,
la anulo en todos los aspectos, no solo con las emociones. Y no es selectivo de, yo solamente voy a quitar mi temor a la comida y solamente voy a quitar, pues así todo el mundo, o sea, es el nirvana al cielo Valhalla, ¿no? O sea, en donde no hay esa parte negativa, ¿no? O esa parte negativa es mínima y siempre se controla inmediatamente. Aquí, o sea, si tú anulas una cosa, anulas para todos lados, o sea, Todo, claro. Y así cómo funcionan los medicamentos, ¿no? Anulando este sentir. ¿O cómo funciona esto, así es. Diego? O sea, hay o sea, muchos medicamentos que son ansiolíticos, precisamente por eso gente que tiene dolor crónico le pueden mandar un medicamento para la ansiedad, porque esto baja el umbral del dolor. Y al bajar el umbral del dolor, lo que pasa es que baja el umbral, perdón, de tu percepción a estímulos externos. Entonces eres una persona como hiporreactiva, como aletargada. En algunos casos es muy útil, está indicado, está bien, pero en un buen número de casos muchas veces es un exceso, ¿no? Y no es necesario, y no solo no es necesario, no lo cura, no lo quita. Entonces, por eso es tan importante este tipo de conversaciones para que la gente pueda conocer un poco más qué son estas herramientas para que puedas gestionar, ¿no? De manera adecuada y sobre todo en situaciones eh, pues que son particularmente o que a muchas personas las pueden estresar mucho más, ¿no? Como esta época COVID, ¿no? Esta situación COVID-19, eh, que además sucedió en todo el mundo, ¿no? Cuando es alguien que pasaba en una ciudad y a lo mejor o un tsunami o un terremoto o alguna cuestión delicada, pasaba en una ciudad de un país en el mundo, ¿no? Esta vez sí fue cientos de países, o sea, cientos de países, eh, no sé cuántos, pero no sé, más de 100, y pues sí, la angustia se generalizó. Y de ahí voy a conectar el tema para hacer toda esta parte de este concepto de amor, porque creo que si naciste Homo sapiens sapiens, eres humano, y si eres, lo vives, o sea, es invariable, es invariable. Vas a tener esta ansiedad que te va a generar más apetito por comer y no te va a generar apetito de comer brócoli y de comer un salmón de Noruega recién como si fueras un grizzly. Digo, puedes manejar tu cabeza, pero eso no es el cerebro reptiliano. Tu cabeza diciéndole a tu cerebro reptiliano que no, yo sí soy adicto al brócoli. Eso es nada más la mente, ¿no? Pero lo que se te va a antojar es el azúcar, lo que tiene esta respuesta potente, ¿no? El azúcar, los carbohidratos refinados, las harinas, esto que tiene una recompensa que tu cerebro se pone como arbolito de Navidad de la calle principal de la ciudad, se enciende así de la recompensa que es más que la heroína en el caso del azúcar. Entonces, Tenemos que hablar de esto también, ¿eh? Del azúcar en relación a la heroína. sí, claro, sí, sí, Esto es ahorita muy importante. Eh, del, entonces, todo esto genera adicción y puede ser no solo a la comida, también al alcohol. Si eres una persona que toma alcohol, yo no estoy en contra del alcohol, no recomiendo alcohol, pero sí tener un consumo moderado de alcohol, un consumo leve, ¿no? Y si quieres, pues, si eres una persona que está buscando mejorar su salud, que sea leve o muy moderado y además escoger, como en todo, la calidad de lo que estás consumiendo, que esto es lo más importante de todo, más que el cuándo, más que el cuánto, es más importante todavía la calidad y en este sentido es igual. Entonces, cuéntanos un poquito, no sé, tu comentario sobre el hambre emocional, Nancy. Vale, bueno, a través al hambre emocional podemos llegar por dos caminos. A través del hambre física, es decir, si yo estoy descompensando mis rutinas alimentarias, es decir, me salto comidas, a nivel físico se me descompensa el metabolismo de la glucosa y entonces es mi propia célula la que me hace hacer estas barbaridades de comer azúcar a tope o carbohidratos porque necesita una saciedad, ¿vale? Pero yo siempre digo, si tú intentas comer bien y tú tienes un buen metabolismo de la glucosa regulado, estas emociones que ahora diré están más compensadas.
Sí. Muchas veces, cuando tenemos ya a nivel físico un desbalance con el metabolismo de la glucosa, podemos sentir los dos extremos, ¿no? O comemos porque decimos que estamos estresados, he tenido un día muy fuerte, no sé qué, esto significa que estoy enfadado, ¿no? Estoy enfadado, he tenido que solucionar muchos conflictos, me han pasado muchas cosas, estás enfadado, estás sintiendo rabia, has tenido que lidiar con muchas situaciones en las que, o igual has tenido que contenerte la rabia porque estabas con más personas y no podías permitirte sentirla, y entonces llegas a casa con ese estrés, estoy muy estresado, ¿y cómo me voy a dar placer? Pues comiendo. Venga, voy a comer que me va a dar placer y satisfacción. Busco estas dos cosas, placer y satisfacción. Que esto viene de la infancia. Claro. Esto viene de la fase oral de la infancia, de solucionar mi rabieta siempre a través o de la succión o a través de la comida, o cuando eran pequeños que se les ponía azúcar en los chupetes para que sintieran sabor dulce. Es decir, todo tiene un origen, pero que tenga un origen no significa que no sea una excusa, que sea una excusa para tener que aprender a estar equilibrado en el momento presente, aunque tenga un origen justificado, que digo yo. Entonces, cuando se descompensa podemos ir hacia arriba, ¿no? Porque tengo mucha rabia, tengo que yo le llamo estrés o estoy nervioso, y realmente lo que estoy es enfadado con el día, con la situación, conmigo, con todo lo que me ha pasado, y llego a casa y quiero placer y necesito sentirme saciado. Y esta sensación de saciedad que buscamos a través de la comida lo hacemos a través, como has dicho tú, o de hidratos de carbono o de grasas, para sentirnos saciados, sentir placer, de decir, ahora ya está. Es como que algo se ha calmado. ¿Quién se ha calmado? Ese monstruo que estaba dentro de ti, que estaba enfadado. Se ha calmado ese monstruo que tú tienes que aprender a que ese monstruo no te coma a ti, que es la rabia. Hay que aprender a gestionar la rabia e identificar todas las situaciones que nos generan rabia. Y después nos podemos ir al otro extremo, ¿vale? Que el otro extremo es la tristeza y la soledad. Pues llego a casa, estoy solo, estoy aburrido, nadie me ha llamado, no he hablado con nadie, estoy confinado, no puedo distraerme con nada, no puedo salir a la calle. Hasta ahora me podía distraer, podía ir a comprar, podía ir a distraerme de mí mismo, Y ahora resulta que no me puedo distraer. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a comer o voy a beber? En estos casos también es beber. ¿Por qué? Porque quiero desinhibirme. Aquí no es buscar un placer, aquí es querer desconectar de eso que estoy sintiendo. Eso que estoy sintiendo es doloroso, eso que estoy sintiendo no me gusta, esta sensación de sentirme solo me abruma y quiero escapar, Entonces voy a la nevera. Y bueno, pues también normalmente se pilla lo mismo, ¿no? O hidratos de carbono o azúcares rápidos o el alcohol, que me va a deprimir el sistema nervioso de golpe, me va a hacer una relajación de golpe y soy menos consciente en ese momento de mi tristeza y mi soledad. Exacto. Entonces, Te permite, son estas, son estas herramientas para distanciarte, ¿no? Para alejarte de ese momento y que, como tú dices, están engranadas, están programadas desde niños o desde el útero, o sea, desde fetos o desde embriones, ¿no? Por eso resulta algunas veces tan complejo quitarlas y que dices, no sé por qué, yo nunca he tenido esta particularidad y esto es con lo, o sea, necesito comer y tal, ¿no? O sea, algunas veces hay cosas después, ¿no? Hay cosas en la infancia, hay cosas a lo mejor en la adolescencia o así que te hacen que tengas esa adicción, pero normalmente desde niño, ¿no? O sea, normalmente eso empieza cuando eres niño, ¿no? Y como tú fue perfectamente explicado. Entonces, qué importante, como tú dices, en el taller que tú haces de ama tu niño interior y precisamente aprender a tener esta gestión de ir a ese lugar, de ir a ese espacio cuando eras niño y poder
quitar el cascajo que acumulaste de ahí, ¿no? Así digo, no, yo no sé, ¿no? Tú eres la experta en eso, pero desde ahí muchas veces estamos muchas personas acumulando cascajo y obviamente que eso huele, ¿no? Eso tiene síntomas en el cuerpo, ¿no? También estamos programados para hablar bien siempre de nuestros padres. Es decir, tú le preguntas a una persona qué tal la relación con sus padres y todo el mundo, la relación con los padres es fantástica y son unos padres maravillosos. Y, y yo siempre explico un ejemplo, ¿no? Que explicaba un profesor mío, que dice, te llaman al timbre de la puerta y dices, ¿quién es? Soy el tío abuelo de tu padre, el de Asturias. Y tú dices, no sé quién es, pero como es de la familia, abro. Estamos programados para que si es de la familia, todo está bien. Sí, es cierto. Es como un autoengaño grabado en nuestro cerebro de tapar y permitir a la familia. A la familia se tiene que permitir casi todo. Y entonces hay que tapar. Y evidentemente, yo siempre digo, nuestros padres, antes de ser padres, son personas. Y como personas humanas, tienen virtudes y tienen cosas a mejorar. Y evidentemente, cuando uno se encuentra siendo padre, pues hay cosas que le saldrán bien, hay cosas que no le saldrán bien. A veces te encuentras siendo padre y te das cuenta que no estabas preparado, que el niño te molesta, que has perdido tu espacio y todo este rechazo va hacia el niño. Y nosotros pasamos a ser adultos que tenemos muchos vacíos emocionales de nuestra infancia, muchísimos. Y todos estos vacíos emocionales los estamos tapando, como hemos dicho, con la comida, con la bebida, buscando amor fuera, Yes. olvidándonos de nosotros mismos, buscando amor en relaciones de pareja tóxicas, de personas que realmente no te quieren, por miedo a quedarte solo, por miedo a estar solo. Y entonces todo eso viene desde esos niños pequeños que buscan todavía la mirada de papá y de mamá, ¿no? Y el amor de papá y mamá, que no lo percibieron como ellos quisieron. Y entonces ese vacío está ahí y sale en cada día de tu vida, cada día esos vacíos salen. Y cada día tienes que luchar más para no sentirlos. Y cada día te tienes que casi organizar una vida más movida para no parar a sentir realmente estoy bien conmigo mismo, mi vida va hacia donde yo quiero, me siento satisfecho. ¿Qué emociones son las que están por aquí moviéndose? La gente no estamos acostumbrados a poner un freno, ¿no? Pensamos que si te frenas es como, no puedo frenar, tengo que ir más rápido, tengo que buscar más cosas, tengo que entrar, tal. Y nunca se nos ha explicado, por lo menos en la cultura occidental, creo yo que en toda la parte occidental, a pisar el freno y a ir hacia adentro, ¿no? Porque es para la medicina, pues son cosas que pueden ser tachadas de platanería, ¿no? Hasta hace quizá 20 años, así era, hace 10 años y así, cada vez ha ido más, incluyendo más cosas porque la evidencia de que funcionan es abrumadora, es gigantesca. Entonces pues, se ha ido permitiendo todo esto para realmente la buena salud. Pero yo creo, ¿no? Que no, nuestros padres no están preparados y nuestros abuelos quizá tampoco estaban preparados. Darte cuenta de todo esto en donde puedes decir, no, a ver, ¿ah? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué me siento así? Nunca, o sea, es rarísimo, ¿no? O sea, la gente, ahorita yo antes del programa platicaba con mis primos y les decía, es bien raro porque la gente no tiene este hábito de conectar consigo mismo, respirar, meditar, hacer algo que te lleve a estar contigo, ¿no? No existe esa práctica en la mayoría de las personas, ¿no? Y entonces la gente lo ve súper distante, ¿no? ¿Cómo empiezo? Y tal, y por eso mucha gente no empieza, pero para eso existen este tipo de espacios, para que la Pues gente tenga, por lo menos un poquito. Bueno, creo que desafortunadamente el tiempo va demasiado rápido, y creo que vamos a pasar a la siguiente página, eh, vale. para hablar un poquito de brevemente, de la cuestión de la comida, ¿no? Y si estás, cómo también esta parte de poder
gestionar y poder detenerte en el sentido de si estás muy ansioso y por lo menos ya notaste que estás ansioso o ya notaste que estás enojado o ya sabes, no perfectamente, pero defines una emoción negativa, entonces que tu sistema de alarma sepas, ok, a ver, si ya tengo esto, entonces por lo menos, no sé, voy a comer, voy a ir por algo que sea lo más saludable posible. En vez de abrir el refrigerador y si lo que tienes es ansiedad, pues, por lo que vas a ir es por algo que no precisamente te va a hacer mucho bien. Y sobre todo no bien ni en el mediano ni en el largo plazo, ¿no? A lo mejor en el corto plazo muchísimo placer, muchísima recompensa, pero no es lo que más te sirve. Y eso finalmente, en este sentido de la cuestión antioxidante, antiinflamatoria de los alimentos, es muy importante, ¿no? O sea, es sumamente importante. En la medida en la que tú puedas escoger estos alimentos ricos en nutrientes, alimentos de muy alta calidad, estos alimentos ricos en sustancias antiinflamatorias, como los colores, ¿no? O sea, si tú escoges, ahora sí que como consejo muy rápido, ¿no? Si ya ubicas ahorita que estás en esta situación de estrés, ten a la mano desde antes, ¿no? Porque no le vas a poder, pues, ten a la mano desde antes muchas verduras de muchos colores, de sabores y de muchas preparaciones diferentes, te las puedes comer, ten a la mano fruta, porque es algo dulce y que te puede recompensar, y si combinas fruta con algo de grasa, o sea, mantequilla de cacahuate con mantequilla o mantequilla de almendra o alguna grasa o algún aceite con algo dulce, pues te puede dar esa recompensa como te lo podría dar un helado, ¿no? O una dona, donde hay azúcar y grasa, que son normalmente las dos cosas que más pueden encender el cerebro en recompensa. Entonces, teniendo esta preparación, teniendo esto preparado, teniendo esto a la mano, por lo menos a lo mejor después abriste el refrigerador y comiste algo, por lo menos te comiste, o por lo menos te comiste una verdura, o por lo menos tomaste aceite, ¿no? Por lo menos, o sea, tienes esos antídotos, esos antioxidantes o esos antiinflamatorios. Y ya de ahí es cuestión de práctica, porque eventualmente vas a empezar a sentir, si tienes el tiempo de detenerte, vas a empezar a sentir, cuando como esto, siento muy bien, o no me siento mal, por lo menos. Y cuando como esto, te puede pasar lo que sea, no es precisamente bueno, te puedes sentir muy ansioso, te puede dar muchísima comezón en la piel, te puedes sentir mucho sueño, puedes tener dolores de cabeza, te puede dar diarrea, obviamente, y tener muchos síntomas gastrointestinales, te puede dar alergia, y entonces tener que te esté saliendo agua por la nariz todo el tiempo, que estés todo el tiempo tapado la nariz, que no bien, que es horrible. Entonces, una serie de cosas de alimentos, cuando no son de mucha calidad, o cuando son alimentos muy procesados, eso te va a pasar. Y si no pones el freno, no vas a ir, me voy a meter un Oxxo porque me muero de hambre, tengo hambre y tengo que ir a otra junta. No te vas a comprar una manzana, ni te vas a comprar algo saludable. No venden ensaladas, ¿no? Pero algo muy saludable. Te vas a comprar lo más a la mano, que en el mejor de los casos pudiera ser unos cacahuates no japoneses. Eh, bueno, para los mexicanos, que los cacahuates japoneses son los que están abiertos con harina, ¿no? Riquísimos. Entonces, en este sentido, aprender a escoger, digo, de esto hemos hablado, pueden entrar a otros Instagram míos y hablar del poder de los antioxidantes en la comida, en otros Instagram. Ahorita, desafortunadamente, no da tiempo, pero sí, escoger muchos colores, de muchos sabores distintos, de muchas distintas formas de preparación. Es una excelente, excelente herramienta para incluir muchas cosas, o sea, que tenga todo el arcoíris, desde los rojos hasta los morados, ¿no? O sea, infrarrojo hasta el ultravioleta, tener toda la gama de colores que puede ver el ojo humano, y todo eso que lo tengas en tu alimentación va a ser un muy buen perfil en tu alimentación. Y esto siempre es bueno. Pero si no tienes voy a recalcar otra vez, si no tienes tienes esta gestión emocional o estas herramientas, va a ser difícil que lo tengas, lo comas, porque no tienes ese freno. Vas a comer los fritos y los tostitos y las porquerías, ¿no? Panes, postres, pasteles y porquerías, toda la micromina P, que es terrible y te va a
alejar de esta salud, ¿no? Eh, y bueno, de ahí para llegar como a esta parte final, que creo que es la más importante, me gustaría hablar un poquito del miedo y hablar un poco de cómo hacer, cómo es ese miedo hacia la toma de conciencia y esta como ya esta estrategia. Bueno, antes de hablar del miedo, quiero decir que esto que has dicho de que cuando la persona come estos alimentos les cae este agua por la nariz, que las personas siempre se piensan que se han resfriado y muchas veces es que se han intoxicado con algún alimento, no saben diferenciar el resfriado de una intoxicación alimentaria, que como tú has dicho, después acabará dando una alergia, ¿no? Pero y creo que es muy importante porque, como tú has dicho, todo lo que lleva sulfitos y que lleva azúcares, en un inicio sí que el cuerpo saca el agüita para desintoxicarse, pero ya cuando estás tan intoxicado, pues el cuerpo ya no puede sacar más agua, ya da otros síntomas, porque ya el primer aviso ya te lo ha dado, ¿no? Y Claro. creo que esto que has dicho es importantísimo para que también aprendan a observarse, ¿no? Observar qué mensajes está dando el cuerpo, si el cuerpo siempre nos avisa, si es que siempre nos avisa el cuerpo. Sí, exacto. Perdón, eso es súper importante. El cuerpo siempre avisa, siempre, Siempre avisa. pero puede empezar un ratito como para una persona que se escucha. El único tema es que no sabemos escuchar, no estamos acostumbrados a escucharlos. Entonces, pues la alarma solamente vas a oír la que es ultra mega potente, que es cuando ya te sientes fatal, ¿no? O sea, hasta que no te da diarrea o hasta que no estás totalmente tapado y congestionado, ¿no? O sea, o a lo mejor ya tienes ronchas en la piel, la alergia. Entonces, qué importante es poder escuchar, ¿no? Esto, porque siempre hay alarma. Escuchar desde la oída, escuchar el corazón, escuchar el cuerpo, escuchar las emociones. Esta palabra de escuchar es muy potente. Bueno, pues el miedo. Vamos a hablar un poco del miedo. ¿Qué pasa en una situación como ahora, ¿no? Por ejemplo, como vosotros que estáis ahora en un inicio de estado de alarma, nosotros ya lo hemos pasado. Lo primero que se activa es un miedo a la muerte. Es decir, entre las noticias que te llegan y tu propio miedo el propio miedo a la muerte, que es un instinto de supervivencia, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, cuando una persona no sabe vivir y disfrutar de vivir, que solo sabe sobrevivir, y la amenaza de la muerte está de manera inconsciente o conscientemente en su vida, esa persona no está viviendo ni disfrutando de vivir, está sobreviviendo, siempre está funcionando desde el cerebro de reptil. A través de una amenaza, tengo miedo a morir, tengo miedo a enfermar, tengo miedo a perder la salud, tengo miedo al cáncer, tengo miedo a que un virus como desconozco mi sistema y como desconozco mi sistema inmunitario, pues yo he perdido el poder. Yo no sé hacer nada y entonces puede venir un virus y me puede matar. Y entonces nos volvemos débiles y personas aturdidas y llenas de miedo, porque empezamos a querer sobrevivir en lugar de observar este miedo, observar mi miedo a morir y mirar desde dónde me estoy cuidando, desde dónde hago las cosas. ¿Hago las cosas y quiero cuidarme para no morir o porque me quiero o porque me amo? Pues la mayoría de las veces las personas comen sano para vivir más años y para no hacerse bien. Es decir, las personas no comen sanos porque se aman, porque Sí, tienen miedo a morir. sí, sí, sí. Es decir, el miedo a morir está constantemente en la vida. Voy a hacer deporte porque así, no porque también me quiero y porque quiero cuidar mi cuerpo, o quiero estar más ágil o quiero tener más energía. Al fondo hay un miedo a morir. Es decir, las cosas se hacen desde el miedo a morir, no desde el amor a vivir. Exacto.
Solamente puede, además, eso es bien importante, pero solamente hay dos caminos. El miedo y el 180 grados opuesto, que es el amor. O el ego y la bondad, o las cosas, el amor en general, ¿no? Entonces, la gente puede actuar todo el tiempo en todas las situaciones en Claro, cada pero vida. Claro, pero si a mí la vida me da una enfermedad y después yo quiero hacerlo todo bien porque tengo miedo a morir y entonces quiero comer bien, pero lo quiero hacer porque tengo miedo a morir. Cuando yo Claro, estaba, claro, cuando yo no tenía la amenaza de la enfermedad, ¿cómo me trataba a mí mismo? exacto. Sí, que Claro, y entonces tienes que cambiar todo un programa mental porque mm, eh, la autoestima y el amor hacia uno mismo se va construyendo poco a poco a través de observarte, observar cómo como, observar si siento mis emociones, observar si busco información o si cada vez que me pasa algo me pienso que me voy a morir. Siempre está este miedo, es como algo que queremos evitar y es algo que llegará, todos nos moriremos. claro, claro, Claro. así es. Y entonces estamos en una sociedad también exigente, que también funcionamos desde el miedo a que me quiten el dolor inmediatamente, la inmediatez, la No hay, inmediatez. Entonces, esta inmediatez, trasládala a la parte emocional. Siento un poco de miedo, pues que me dan algo porque yo esto no lo quiero sentir. Y alguien me tiene que solucionar esto. Y además, de inmediato, así es. estamos deshumanizándonos. Sí, así no, esto es muy reciente para la evolución del Homo sapiens sapiens, muy reciente. Antes era, ¿estás enfermo? Bueno, ¿sabes qué? Y, o sea, te voy a dar, hay medicina herbolaria, pero hay, o sea, la medicina que había te permitía tener mucho más contacto con la enfermedad, con el sentimiento, con el momento, y gestionabas desde otro espacio totalmente distinto la situación, ¿no? La enfermedad o el padecimiento o la dolencia que tuvieras, ¿no? Era totalmente distinto. Ahora exactamente lo que quiere la gente, mientras más ansiedad tenga, o más angustia, más rápido quiere la Claro, cura y menos dosis de esta emoción no ultra positiva, ¿no? Por llamar de alguna manera, puede tolerar. Entonces es con poquito, ¿no? Todo, y además en las noticias, la gente que tenga la malísima fortuna de ver las noticias aquí en México y en general en el mundo y que se intoxique de esa manera en la cabeza, pues eso te genera ansiedad y te genera muchísimo estrés, ¿no? La gente que tiene la disciplina de todos los días ver las noticias, si alguien conoce noticias buenas, todos los que conozco, dos programas han salido del aire, o sea, nos dejan de hacer porque nadie los ve, ¿no? Qué triste, pero vaya, no, o sea, si ves las noticias te va a generar un estado de angustia, te va a generar un claro. estado, y no, Entonces, pues bueno, perdona, no, no, se me había cortado la voz. ah, bueno, y no vas, pero ya me escuchas, Ya sí. ok, entonces de esa manera no puedes conectar contigo y no puedes curarte de la mejor manera, gestionar de la mejor manera para que realmente, si estás en una situación no precisamente buena, o sea, en una dolencia o una enfermedad, lo padezcas, ¿no? O sea, lo pases mal y te cueste y te cobre o te pase la factura, como decimos acá en México, ¿no? Entonces, eh, es bien importante poder poner el freno, ¿no? Y la gente que a mí me llama la atención, pero luego hay gente que tú dices, no, esta persona seguro está así, seguro nunca pone atención en esto. Y luego cada vez más, por lo menos mi sentir o lo que yo veo, hay gente que se está conectando, no de las maneras más convencionales, pero a lo mejor está haciendo ejercicios de respiración, a lo mejor a través de determinado deporte llegó a la meditación, ¿no? Que alguien invitó a una persona que nunca jamás en su vida hubiera pensado en meditar, ¿no? En meditar, respirar o hacer algo que te permite ir hacia adentro, que es, como ya lo dije, muy terapéutico y curativo, ¿no? Entonces, Yo les aconsejaría a las personas, si sienten miedo, el miedo más visceral, el miedo más profundo y visceral se siente en la boca del estómago. Se siente como un vacío en el estómago, un nudo en el estómago. Eso es miedo. Entonces, es una sensación
que las personas las sentimos desagradable. Y entonces, como cuando sentimos algo desagradable, ya la rechazamos, ya no queremos sentir esa sensación. Pero eso no se va. Por mucho que tú quieras que se vaya, no se va. Porque ese miedo es una energía que quiere que le prestes atención. Entonces, yo lo que les aconsejaría a las personas que sienten este miedo más visceral, que es este que está aquí en la boca del estómago, que te quita el hambre, que incluso te puede dar como un vacío, ¿no? Una astenia también. Pues ese miedo hay que entrar ahí y sentirlo. Y hay que sentirlo eh, tanto tiempo como él quiera. Es el miedo el que manda, no es tu mente, es él el que manda. Es como si el miedo te coge de la mano y te va haciendo entrar dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, hasta que te lleva a un lugar profundo que para ti es desconocido. Entonces tu mente no quiere llegar a ese lugar profundo, pero si llegas a ese lugar profundo hay un gran regalo. El regalo es que se va el miedo y viene la paz. Pero para experimentar esta paz hay que pasar por esa profundidad de miedo. Y no eres tú quien decides cuándo se acaba el miedo. Es el miedo el que decide cuando tú te has permitido sentirlo todo el tiempo que él ha necesitado, que se transforma la emoción y aparece el regalo. Y lo mismo con la angustia y la ansiedad, que son emociones que se sienten en la zona del tórax, que puedes sentir como una presión, como una falta de aire, como si no pudiera acabar de respirar, como pinchazos, y que muchas veces pues, nos puede dar miedo, porque la angustia es miedo a lo desconocido y la ansiedad es miedo a lo conocido. Entonces, detrás de estas dos palabras hay miedo. Fijaros que para describirlas he tenido que utilizar la palabra miedo, lo que se expresan en otras zonas del cuerpo. Pues aquí hay que hacer lo mismo. Pero como volvemos, cuando empezamos, como ha dicho el doctor antes, ¿no? Cuando empezamos a sentir, entramos en un bucle. Uy, esto que estoy sintiendo, ¿cuánto rato lo sentiré? Uy, esto no me gusta. Y empieza tu mente a darte unos mensajes para que no estés sintiendo. Y si tú no te pierdes esto hasta su profundidad, tampoco se puede transformar. Y os garantizo que si haces bien los ejercicios de sentir las emociones, yo tengo la experiencia de que cuando yo guío a las personas, igual en 3 o 4 minutos la emoción se ha transformado. También veo que muchas veces cuando lo hacen ellas por sí mismas, a veces la emoción se sostiene hasta 10 minutos, pero hay que sostener esa emoción hasta 10 minutos. Es una conexión contigo mismo, observando las sensaciones, observando la respuesta fisiológica del cuerpo, siguiéndola y descubriéndote. Exacto. Descubriéndote o redescubriéndote, ¿no? Porque lo vas perdiendo conforme vas creciendo. Qué potente todo lo que dices, porque pues sí, o sea, depende de la emoción, ¿no? O sea, la que lleva las riendas es la emoción y entonces en la medida en la que tú le permitas, no quiere decir que vayas a estar meses y meses y meses, ¿no? O sea, eh, pero es la emoción la que cuando decide cuando entra y decide cuando se va, ¿no? Pero con la gestión emocional precisamente puedes, digamos, encauzar, ¿no? Esa determinada emoción, hacer que sea no necesariamente más rápido, sino más simple o más sencillo, ¿no? Creo que estoy bien, ¿no? Sí, 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 vas perfectamente, sí, 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 sí. Eh, Y, bueno, y no pensarse que, pues que yo es que cuando lo escucho, es que yo no quiero sentir esto, pero es que no lo vas a poder, por mucho que no lo quieras, te va a pasar igual, porque esto forma parte de ti, estás rechazando una parte de ti. Es como si dijera, yo no quiero tener una pierna, mira, yo no la quiero la pierna. Es que es lo mismo. y digamos que la gente no lo ve así, pero es igual, o sea, es algo inherente a la especie humana. Hay gente que tiene más predisposición, no sé, a lo mejor es o más enojón, o es más visceral, o a lo mejor es más positivo, a lo mejor es más empático, a lo mejor es menos empático, o como sea, ¿no? O sea, cada quien tiene determinado perfil o sea, de rasgos en general, ¿no? Como persona. Pero de todas maneras,
todas las personas, si tú naciste, si estás escuchando esto, si lo vas a ver en este momento después, eres Homo sapiens sapiens y naciste en este mundo, en este planeta, lo vas a, o sea, así es parte de ti, entonces es mejor aprender a gestionarlas, aprender a qué hacer. Después, con más tiempo, yo creo que valdría la pena hacer a lo mejor un ejercicio muy breve. Ahorita, pues desafortunadamente se acabó el tiempo, pero Faltan hacer, 5 minutos solo. sí, sí, o sea, es demasiado rápido. Eh, hacer un ejercicio para que la gente tenga esta, aunque sea una pequeña noción, eh, igual y lo podemos agendar después, pero la gente creo que le sirve Vale. muchísimo para tener uno, dos cosas muy puntuales. Y ahorita, bueno, eso quería yo pedirte como para cerrar, que una o dos cosas puntuales. Creo que dijiste una muy importante, ¿no? ¿Dónde se siente el miedo y dónde se siente la rabia, ¿no? Eh, La rabia siempre es ascendente y la rabia asciende desde abajo, desde los intestinos, por eso las colitis, los Crohn's, todo esto es la rabia es muy agresiva, es destructiva para la persona que la siente y para los de alrededor. Es decir, la rabia es una emoción que destruye, pero si tú la transformas es una emoción que te lleva a la aceptación, al respeto, a la tolerancia, a comprenderte. Ahora, si no la gestionas, te destruye a ti mismo y destruye todo lo que tiene alrededor porque vas tirando disparos por todos los sitios. Esto es la rabia. La rabia es ascendente. El miedo más visceral está en la boca del estómago, la angustia, la ansiedad están en la zona del pecho, la tristeza, la pena, la nostalgia también las sentimos aquí y hay que diferenciarlas de la angustia y la ansiedad. Y cuando estamos sintiendo una emoción y se nos bloquea la garganta, sentimos ese nudo en la garganta, que es como si tuviéramos ganas de llorar, pero lo bloqueamos, es porque estamos bloqueando el movimiento de la emoción. Y aquí normalmente bloqueamos la rabia y la tristeza. Estas son las dos emociones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tristeza, tú puedes llorar, quedan 3 minutos, puedes llorar de pena, puedes llorar de rabia, puedes llorar de miedo. Entonces, las lágrimas, la manera que tiene el cuerpo de sentir desde adentro, siempre se expresa acabando llorando, ¿vale? Pero puedes llorar de diferentes motivos, no siempre se llora de tristeza, tú puedes estar llorando de impotencia, como muchos niños lloran cuando les quitas la tablet, ¿no? O puedes estar llorando de miedo, tengo tanto miedo, me siento tan abrumado por la situación, tengo tanto miedo a la muerte, tengo tanto miedo a perder mi salud o los seres queridos, o tengo tanto miedo que ese miedo no es real, es un miedo imaginario, pero tú lo estás sintiendo porque el cerebro no distingue entre el real e imaginario, y entonces ese miedo te puede llevar a llorar. Llora de miedo, llora de miedo. sí, liberar eso es Libéralo, llora de miedo. aceptarte, aunque seas hombre, eso es algo muy reta. Claro. Decir que los hombres no lloran, eso es lo que ha llevado a que, pues, vaya, la humanidad esté como está. El Este, otro día en la consulta estaba con un paciente y pues lo llevé a sentir unas emociones de su infancia y me dice, es que ahora voy a llorar. Digo, pues llora. Dice, no, hace muchos años me prometí que no lloraría más. Sí, esa persona tomó una decisión en un momento determinado de su vida que igual la necesitó tomar para sobrevivir y para tirar adelante. Y al cabo de muchos años estaba manteniendo una decisión que le estaba yendo en contra de él. claro. ¿No? Entonces yo le dije simplemente tienes que cambiar la decisión. Ahora ya te puedes permitir llorar y soltar todo eso. Un hombre sensible. Hay muchos hombres sensibles, muchísimos, que les han educado para bloquear. Tristemente. Pues Bueno, más tristemente que eso, que esto se tenga que acabar. Agradezco infinitamente este espacio, de verdad, compartirlo contigo fue un verdadero placer, Nancy. Nos gracias. gracias por este súper programa. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a quienes lo van a ver en el IGTV. Va a quedar en mi IGTV, por supuesto, y lo vas a compartir también en el tuyo. Entonces, muchas gracias. Quedan 20 Gracias segundos. a ti. Y gracias de verdad, Nancy. Gracias.
Gracias, gracias, doctor Diego. Gracias a todos los que están aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias, México, a todas las personas que conozco de México. Un saludo a todos Se va a y acabar. bueno, he estado encantada. Uf.